A Lucía la vendieron como mercancía para saldar deudas ajenas. Desesperada, huyendo bajo la tormenta, un apache la detuvo con una pregunta: ¿buscas refugio o marido? Ese fue el inicio de un destino que nadie en el pueblo imaginó. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En 1874, cuando el cielo se desplomó sobre las orillas del río Gila y el trueno hizo temblar la tierra misma, Lucía corrió como alguien a quien nada podía alcanzar, ni la lluvia, ni el pasado. Tenía 22 años y había aprendido a sobrevivir en casas ajenas desde que quedó sin amparo, trabajando en cocinas que olían a grasa rancia y durmiendo en cuartos donde el frío entraba por las rendijas de madera mal ajustada. El dolor que cargaba no era solo el de la soledad, venía del peso de ser tratada como moneda de cambio desde joven, cuando la ruina de su familia la empujó hacia la dependencia de gente que cobraba obediencia como si cobrara deudas con intereses que nunca dejaban de crecer. La huida de esa noche no era impulso, era el último recurso contra un papel firmado a la fuerza, un documento que la convertía en propiedad de alguien que ni siquiera la conocía. Un prestamista llamado Ezequiel Barrow había tomado control de las deudas que surgieron después de la muerte del abuelo de Lucía, un español endurecido por el desierto que dejó tierras en el valle y un nombre respetado entre quienes recordaban los tiempos antiguos. Ezequiel no quería solo recuperar el dinero, quería el control del valle entero, cada pedazo de tierra seca y cada gota de agua que pudiera encontrarse bajo las piedras. Encontró un modo de hacer que eso pareciera correcto ante los ojos de la ley y del pueblito más cercano. Arregló un contrato de matrimonio para Lucía con su protegido y supuesto heredero, Caleb Hargrove, prometiendo salvar a la joven del endeudamiento, mientras en verdad pretendía usarla como puente para tomar lo que no podía reclamar directamente. El contrato estaba listo para ser presentado ante el juez local en la mañana siguiente, con testigos comprados y una historia bien ensayada sobre honor y compromiso. Ezequiel había contado la historia tantas veces que algunos en el pueblo ya la creían, la pobre huérfana salvada por la generosidad de un hombre de bien. Nadie preguntaba por qué esa generosidad venía con cadenas. Lucía conocía ese tipo de trampa. Había visto mujeres atrapadas en matrimonios que las convertían en sombras, en sirvientas sin paga, en cuerpos usados hasta romperse. Sabía que una vez atrapada por el papel y por la mirada severa de la comunidad, dejaría de ser persona y se convertiría en posesión. Por eso corrió antes del amanecer, llevando solo lo que podía ocultar bajo la ropa, un medallón antiguo heredado del abuelo y un pequeño envoltorio con pan duro y un cantil de agua. El medallón era lo único que se había negado a entregar a Ezequiel, incluso cuando él exigió garantías y amenazó con llevarla ante el sheriff por robo. No sabía explicar por qué ese objeto la sostenía tanto. Solo sentía que sin él perdería la última conexión con un abuelo que, aunque áspero como la tierra que trabajaba, le había enseñado a nunca bajar la cabeza sin motivo, a nunca aceptar injusticia solo porque viniera vestida de legalidad. La tormenta, sin embargo, no era un escenario neutro. Alteraba rastros, derribaba ramas, llenaba la tierra de lodo espeso y transformaba el valle en un laberinto resbaladizo donde cada paso podía ser el último. Lucía creyó, por algunos instantes, que el cielo estaba de su lado, lavando su huella y borrando la dirección que había tomado. Esa esperanza duró hasta que oyó, a lo lejos, el sonido insistente de cascos sobre piedra mojada y voces cortadas por el viento que gritaban su nombre como si fuera una maldición. Ezequiel no había enviado hombres por compasión.
Los había enviado por control, por la necesidad de demostrar que nadie escapaba de sus contratos, que nadie le decía que no. Caleb también había venido, no como novio preocupado, sino como cazador de un premio que le habían prometido: tierras, agua y una mujer que vendría incluida como parte del trato. Cuando el terreno cedió bajo sus pies y Lucía resbaló hacia un desfiladero, su cuerpo no resistió con la misma fuerza que su voluntad. Cayó duro, se raspó las manos contra rocas afiladas, se golpeó el hombro con un impacto que le robó el aire de los pulmones, y se quedó allí un segundo demasiado largo, con el mundo girando en círculos de dolor. El agua que bajaba por las piedras, fría como hielo, la obligó a moverse, a buscar un rincón más alto donde la corriente no la arrastrara. Fue allí, entre rocas oscuras y el ruido pesado de la lluvia golpeando tierra, donde percibió una presencia que no era del viento ni de la tormenta. Kohana estaba a la vista, firme como la piedra misma, con una lanza en puño y los ojos fijos en ella, evaluando, midiendo, decidiendo. No se acercó corriendo ni habló para asustarla. Solo observó, como alguien que había escogido ese lugar por ser difícil de alcanzar y no tenía intención de compartirlo con problemas ajenos. Era un guerrero apache, alto y de hombros anchos, con el cabello negro atado atrás y marcas en los brazos que contaban historias de batallas que Lucía no podía leer, pero sí intuir. Estaba marcado por una tristeza antigua que no necesitaba palabras para aparecer en la mirada, una tristeza que Lucía reconoció porque también vivía en ella. Vivía en exilio voluntario, alejado de su propio pueblo y también de los blancos, por una razón que guardaba como quien guarda una herida profunda que nunca cierra del todo. Para él, proximidad significaba peligro, significaba perder otra vez lo que había perdido antes, significaba ser responsable de muertes que no podría evitar. La pregunta que hizo no vino como amenaza, sino como límite claro y firme. ¿Buscas refugio o un marido? Su voz era grave, con acento pesado pero comprensible, y sus ojos no dejaban espacio para mentiras. Lucía entendió de inmediato que no había acogida gratuita allí, que cada cosa tendría su precio y su razón. La lanza era el aviso de que ella no entraría en la vida de él como imposición, como carga no pedida, como problema que él tendría que resolver sin ganancia propia. Incluso aturdida por la caída y herida en el hombro que comenzaba a hincharse, respondió del único modo que sabía, con verdad y cálculo. Refugio, no quiero dueño, no quiero hombre impuesto, no quiero nuevo contrato, solo quiero atravesar viva lo que otros planean para mí. Kohana mantuvo distancia y Lucía percibió algo que la sorprendió. Él no se aprovechaba de su debilidad, no se acercaba como los hombres del pueblo que miraban a las mujeres solas como oportunidades fáciles. El miedo inicial se volvió otra cosa cuando notó que él también temía, no a ella, sino a lo que ella podría atraer: soldados, cazadores, problemas que vendrían con armas y sin preguntas. Ese primer entendimiento cambió el modo en que Lucía pidió ayuda. No imploró con lágrimas, ni se hizo pequeña. Ofreció intercambio como alguien que todavía tenía dignidad. Dijo que podría enseñarle a leer. Al principio, Kohana no demostró interés por las letras. Movió la cabeza como quien escucha algo sin valor, pero lo que lo detuvo fue el detalle que Lucía mencionó por casualidad al intentar justificar su propuesta. En la frontera, exploradores del ejército dejaban mensajes marcados en madera, piedra y papel, instrucciones sobre patrullas y rutas que solo quien sabía leer podía entender completamente. Kohana sabía que eso existía porque ya había encontrado señales semejantes clavadas en árboles o escondidas bajo piedras. Y había perdido oportunidades, había llegado tarde a lugares donde podría haber advertido a los suyos.
todo por no descifrar esas marcas extrañas que los blancos dejaban como migajas de pan venenoso. Había en él un objetivo secreto que Lucía no conocía todavía, pero que pronto descubriría: evitar que su pueblo fuera atrapado de sorpresa y al mismo tiempo impedir que ciertos hombres del ejército usaran esas señales para justificar violencia contra aldeas enteras donde vivían ancianos y niños que no podían defenderse. No podía estar en todas partes, pero podría entender lo que los soldados planeaban si pudiera leer sus mensajes. Lucía, por su parte, tenía dos obstáculos enormes por delante: sobrevivir sin ser capturada y no ser devuelta a la condición de promesa de matrimonio ante la ciudad que la conocía desde niña. Y había más, problemas que se apilaban como rocas. No tenía caballo, no tenía dinero suficiente para llegar lejos, y su nombre estaba amarrado a las deudas que Ezequiel esparcía como veneno social, contaminando cada conversación hasta que la gente del pueblo empezara a creer que ella era ingrata, que había